Hola a todos, hola a todas. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que sinceramente me tiene, revoloteando las mariposas en el estómago. Y es que ya lo vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo, a veces turbulento, a veces romántico, pero siempre apasionante bueno, ya saben. Kerem y Hande. Para los que no estén tan empapados en el universo de las series turcas, y específicamente de la que los catapultó a la fama, Love is in the Air, les hago un pequeño resumen. Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de esta exitosísima serie, interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos hizo suspirar, reír y a veces hasta llorar. La química entre ellos en pantalla era innegable, y rápidamente los fans empezaron a especular. ¿Será que lo que vemos en la pantalla es real? ¿Estarán juntos también en la vida real? Y bueno, como todos sabemos, las especulaciones no tardaron en materializarse en noticias, fotos y rumores que confirmaban lo que muchos querían: Kerem y Hande estaban juntos. Para el deleite de los fans, la relación traspasó la pantalla, y vivieron un romance que duró un tiempo y que, seamos sinceros, nos mantuvo a todos pegados a las redes sociales, analizando cada foto, cada gesto, cada declaración. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, el título de este vídeo no es gratuito. Hoy vamos a hablar de una confesión muy importante que Kerem hizo, una confesión que para muchos, revela un poco más de lo que se veía a simple vista en su relación. Vamos a adentrarnos en esa confesión, en cómo pudo haber afectado la dinámica de la pareja, y sobre todo, en la gran duda que el propio Kerem tuvo: ¿Hande realmente sentía amor por él? Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, de análisis, de especulaciones, y por supuesto, de las pruebas que nos llevan a estas conclusiones. Así que si son de los que les encanta el drama, el romance y el chismecito, este es su canal. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y darle un buen like a este si les gusta el tema. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Ahora sí, vamos a lo bueno. La confesión a la que me refiero, y que es el corazón de este vídeo, fue hecha por Kerem en una entrevista. No recuerdo la fecha exacta, pero fue durante o poco después de que su relación con Hande se hiciera pública. Y aunque no lo dijo con todas las letras, la frase que usó, la forma en que se expresó, dejó entrever algo muy profundo. La confesión fue, en resumen, que él dudó durante un tiempo de los sentimientos de Hande. Dudó de si realmente lo amaba, o si la relación era más una proyección de lo que el público esperaba, un poco alimentada por la fama y el éxito de la serie. Ahora, entremos en materia. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Kerem de pronto sintió esta duda? Hay que entender el contexto. La fama de Love is in the Air fue descomunal. La serie rompió récords de audiencia, y Kerem y Hande se convirtieron en dos de las estrellas más grandes de Turquía, y con proyección internacional. De repente sus vidas privadas estaban bajo el ojo público, cada paso, cada gesto, cada palabra, era analizado. Imaginemos la presión. La presión de ser una pareja perfecta, de cumplir con las expectativas de millones de fans. La presión de mantener la imagen de Eda y Serkan incluso fuera de la pantalla. Y por supuesto, la presión de los medios de comunicación, que estaban ávidos de noticias sobre su relación. Todo esto sumado a la propia incertidumbre que puede existir en cualquier relación, especialmente en una relación que empieza en el set de grabación, pudo haber generado esa duda en Kerem. Es fácil pensar que en medio de tanta admiración y halagos, es difícil distinguir lo genuino de lo superficial. ¿Era el amor real? ¿Era simplemente el reflejo de la admiración que la gente sentía por la pareja de la serie? ¿Hande estaba enamorada de Kerem, o estaba enamorada de la idea de Serkan? Estas son preguntas que creo seguramente rondaron la mente de Kerem, y que merecen una profunda exploración. La explosión de popularidad de Love is in the Air fue algo sin precedentes. La serie, con su trama cautivadora, sus personajes entrañables y por supuesto, la increíble química entre Kerem y Hande, conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. El fenómeno fue tal, que trascendió las fronteras de Turquía, llegando a países de Europa, América Latina, Asia y más allá. La pareja protagónica se convirtió en sinónimo de éxito, amor y perfección, y sus nombres se convirtieron en tendencia constante en las redes sociales.
Esta súbita exposición mediática trajo consigo una serie de desafíos. La privacidad de Kerem y Hande se vio comprometida, y sus vidas personales quedaron expuestas al escrutinio público. Los paparazzi los acechaban constantemente, los medios de comunicación analizaban cada uno de sus movimientos y los fans, ávidos de noticias, creaban expectativas inalcanzables. En este torbellino de fama y atención, era natural que surgieran dudas y cuestionamientos sobre la autenticidad de la relación. La idea del amor de cuento de hadas que la serie proyectaba se extendió a la vida real, y muchos fans anhelaban que la historia de Eda y Serkan continuara fuera de la pantalla. La pareja se convirtió en el centro de todas las miradas, y la presión por mantener una imagen perfecta era constante. Cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier interacción era analizada, interpretada y magnificada por los medios y por los fans. Para Kerem, es conocido por su sensibilidad y su capacidad de análisis, la situación debió ser especialmente compleja. Era consciente de la industria del entretenimiento, de sus trampas y de cómo la fama podía distorsionar la realidad. Para él, la autenticidad era un valor fundamental, y seguramente deseaba que su relación con Hande fuera genuina, basada en el amor y la conexión real, y no en las expectativas del público o en la imagen que proyectaban en la serie. Ahora bien, adentrémonos en los posibles motivos que pudieron llevar a Kerem a dudar de los sentimientos de Hande. Como mencioné antes, la presión de la fama y las expectativas del público fueron factores importantes. La pareja tenía que lidiar con la constante atención mediática, con la necesidad de mantener una imagen perfecta y con la presión de los fans que querían verlos juntos en la vida real. Otro factor a considerar es la propia dinámica de las relaciones que se forman en el set de grabación. Trabajar largas horas juntos, compartir momentos de tensión y de alegría, y experimentar la adrenalina de la actuación, puede generar una conexión muy intensa entre los actores. Es común que surjan sentimientos románticos en este entorno, pero también es fácil que la línea entre la ficción y la realidad se difumine. En el caso de Kerem y Hande, la química en pantalla era innegable, y esto contribuyó a que la relación se desarrollara rápidamente. Pero, ¿era ese amor genuino, o era simplemente el reflejo de la pasión que sentían por sus personajes? ¿Hande estaba enamorada de Kerem, o estaba enamorada de la idea de Serkan, el personaje que Kerem interpretaba? Además, debemos tener en cuenta la personalidad de Kerem. Es un hombre muy talentoso y carismático, pero también es conocido por ser una persona sensible, reflexiva y con una gran capacidad de introspección. Siempre ha demostrado ser muy consciente de la industria del entretenimiento, y de cómo la fama puede afectar las relaciones personales. Es alguien que valora mucho la autenticidad, la honestidad y la conexión real con las personas. Es comprensible que ante la magnitud del fenómeno Kerem y Hande, él necesitara asegurarse de que los sentimientos de Hande fueran genuinos. Necesitaba saber si la amaba a él, al hombre, a Kerem Bürsin, y no al personaje famoso. Esta necesidad de autenticidad, sumada a la presión de la fama y a las expectativas del público, pudo haber generado la duda que confesó en la entrevista. Pero, ¿cómo se manifestó esta duda? Como dije antes, no tenemos una transcripción literal de sus pensamientos, pero podemos inferir algunas cosas a partir de sus declaraciones, de su lenguaje corporal, y de la forma en que se comportaron durante el tiempo que estuvieron juntos. Por ejemplo, en algunas entrevistas posteriores, Kerem habló sobre la importancia de la comunicación y de la honestidad en una relación. Mencionó la necesidad de tener conversaciones profundas y de expresar los sentimientos sin miedo. Esto podría interpretarse como una señal de que en algún momento él sintió que no se estaba comunicando de manera efectiva con Hande, o que no estaba recibiendo la claridad que necesitaba sobre sus sentimientos. Quizás sintió que la comunicación entre ellos no era tan fluida como debería ser, o que había ciertos temas que no podían abordar con la suficiente honestidad. También notamos que en ciertos momentos Kerem parecía, bueno, un poco distante, un poco reservado. No era la misma efusividad que mostraba al principio de la relación. Esto podría ser una señal de que estaba protegiendo sus sentimientos, de que no quería involucrarse completamente hasta estar seguro de que el amor era correspondido. Quizás temía exponerse emocionalmente hasta no tener la certeza de que Hande sentía lo mismo por él. Otro punto clave es el propio final de su relación. Si bien las razones exactas nunca fueron reveladas públicamente, los rumores apuntan a diferencias en sus visiones de futuro y en sus prioridades. Es posible que después de un tiempo Kerem no lograra disipar sus dudas, o que la presión de la fama terminara por afectar la relación.
O quizás simplemente se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse. Es importante destacar que las razones de una ruptura son multifacéticas y complejas, y que muchas veces involucran factores que van más allá de la simple duda sobre los sentimientos. Es importante aclarar que al hablar de esto, no estoy juzgando a nadie. Simplemente estoy analizando la situación desde la perspectiva de Kerem, y tratando de entender cómo pudo haber sido su experiencia. Y tampoco quiero decir que Hande no lo amara. El amor es un sentimiento complejo y subjetivo, y solo ellos saben lo que sintieron realmente. Pero la duda de Kerem es un hecho y creo que es importante analizarla para entender la dinámica de su relación, y también para entender cómo la fama y las expectativas del público pueden afectar las relaciones personales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la fama y el éxito pueden ser una espada de doble filo. Si bien brindan oportunidades increíbles, también pueden generar presiones y dudas que afectan las relaciones personales. La exposición constante, la presión de mantener una imagen perfecta y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar. En segundo lugar, que la comunicación, la honestidad y la autenticidad son fundamentales en cualquier relación. Es esencial expresar los sentimientos, aclarar las dudas y ser genuinos con el otro. Sin comunicación abierta y honesta, es difícil construir una relación sólida y duradera. En tercer lugar, que es comprensible que Kerem haya tenido estas dudas. Estaba viviendo una experiencia increíble, pero también muy intensa y compleja. Era natural que necesitara asegurarse de que el amor que sentía era correspondido, y que la relación era auténtica. Estaba, en cierto sentido, protegiendo su corazón, buscando la seguridad de que lo que sentía era genuino. Y finalmente que el amor, aunque a veces parezca sacado de un cuento de hadas, es una cuestión de dos personas, y que cada una tiene sus propios sentimientos, sus propias dudas y sus propias necesidades. Y a veces, por más que queramos, las cosas no funcionan. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, y eso no significa que el amor no haya sido real. Ahora bien, quiero que esto quede claro, este vídeo no es un ataque a nadie. Mi intención no es desprestigiar ni juzgar a Kerem ni a Hande. Al contrario, mi intención es analizar un tema que creo es relevante para entender la complejidad de las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo. Y como siempre, lo hago desde el respeto y la admiración por ambos. Ambos son artistas talentosos y carismáticos, que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Han construido carreras exitosas y se han ganado el cariño y la admiración del público. Es importante recordar que, más allá de la fama y el éxito, son seres humanos con sentimientos, con dudas y con necesidades. Y volviendo a la confesión de Kerem, creo que revela mucho sobre su personalidad. Nos muestra a un hombre sensible, reflexivo y que valora mucho la autenticidad. Un hombre que, a pesar de la fama y el éxito, se preocupa por mantener los pies en la tierra y por proteger sus sentimientos. Un hombre que busca la conexión real y genuina, y que no se conforma con la superficialidad. Es importante recordar que las relaciones son dinámicas y complejas, y que a menudo involucran una gran cantidad de factores, desde la personalidad de cada individuo hasta la presión del entorno. El amor es un viaje lleno de altibajos, y es esencial que cada persona sea fiel a sí misma y a sus sentimientos. Y aquí es donde les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem tenía razón al dudar? ¿Cómo creen que esta duda pudo haber afectado la relación? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Creen que la presión de la fama fue un factor determinante en la ruptura? Me encantaría leer sus comentarios. Dejen sus opiniones abajo, quiero saber qué piensan. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem y Hande. En resumen, hemos hablado de la confesión de Kerem sobre sus dudas sobre el amor de Hande, de la presión de la fama, de la importancia de la comunicación y la autenticidad, y de las lecciones que podemos sacar de esta historia. Hemos analizado diferentes perspectivas, y hemos intentado entender la complejidad de las relaciones, especialmente en el contexto del mundo del espectáculo. Hemos visto cómo la fama y las expectativas del público pueden afectar las relaciones personales, y cómo la autenticidad y la comunicación son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Gracias de verdad por acompañarme hasta el final. Me encanta tenerlos aquí, y me encanta compartir mis análisis y opiniones con ustedes.
Me encanta que podamos discutir estos temas juntos, y que podamos reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Antes de que se vayan, recuerden darle un buen like. A este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Se vienen muchas cosas interesantes. Un abrazo enorme para todos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!